El siguiente problema es el problema 4. Y el problema 4 dice, un tanque tiene la forma de un cilindro circular recto de 12 pies de profundidad y un radio de 4 pies. Está lleno hasta la mitad de aceite que pesa 60 libras pie al cubo. Determina el trabajo realizado al bombear el aceite hasta una altura de 6 pies por arriba del tanque. Los datos que tenemos es la longitud del pozo, que son 200 pies, el peso del cable por unidad de longitud, que son 4 libras pie, y el peso del cuerpo suspendido, que son 100 libras. Tenemos que trabajo es fuerza por distancia, pero también tenemos que trabajo es volumen por densidad. Y en este caso, volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Y si sustituimos el radio, queda pi por 4 pie al cuadrado. Y el resultado es pi 16 pie cúbica. Entonces, en la fórmula de la fuerza, que es volumen por densidad, sustituimos lo que es pi 16 pie cúbica por 60 libra pie cúbica y da de resultados 960 pi libra. Para sacar la distancia tenemos la altura final, que es 18, y la altura inicial de 0. Y aquí podemos ver que la altura final es 18 porque nos da 12 pies de profundidad de todo el tanque y nos pide determinar el trabajo realizado para bombear el aceite, que son 6 pies. Esos dos términos se suman y da como altura final de 18. Y dice, entonces la distancia es de 18 menos y. Por lo tanto, tenemos que W es 960 pi por 18 menos y. Integramos y definimos los límites desde el fondo del aceite, que es y igual a 0, hasta la superficie del aceite, y igual a 6. Aquí tenemos la fórmula que sería para integrar. Ahora integramos por definición y quedaría W es igual a 960 pi por 18 menos y. Usamos la fórmula que sería ya W es igual a 960 pi, abre corchete, 18y menos y cuadrada entre 2, sobre 2, perdón. Y ahora sustituimos los términos que el límite mayor sería 6 y el límite menor sería 0. 960 pi, abre corchete, abre paréntesis, 18 por 6 menos 6 al cuadrado entre 2, que será menos. Ahora sustituimos lo que sería en la fórmula el 0, que es el límite menor, que quedaría 18 por 0 menos 0 al cuadrado entre 2. Y quedaría W es igual a 960 pi por 108 menos 36 sobre 2. Y lo que era de sustituir 0, pues todo queda igual a 0. Y queda como tal, W es igual a 960 pi, abre corchete, 108 menos 18, quedaría 960 pi por 90 y lo podemos sustituir como, o sea, resolverlo completo y que quede 86.400 pi, que nada más sería 960 por 90, eso quiere ser el resultado, perdón. O resolver todo, que sería multiplicar 960 por 90 y luego lo multiplicas por pi y quedaría 271.433.61 libras pie. Soy Francisco Orestes Espinosa Calderón. Mi matrícula es 2135738. El día de hoy yo voy a explicar el problema y a desarrollar el problema de cálculo integral, el cual les voy a compartir. Nos dice el problema 6. Un meteorito está a millas del centro de la Tierra y cae a la superficie de esta. La fuerza de la gravedad es inmensamente proporcional al cuadrado de la distancia de un cuerpo al centro de la Tierra. Nos dice que calcule el trabajo realizado por la gravedad si el peso del meteorito es trabajo en libras, es la superficie de la Tierra, sean R en millas el radio de la Tierra. Este, Tenemos una representación gráfica que vendría siendo el problema. Ok, tenemos que la fuerza de gravedad es inmensamente proporcional al cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Por ende, tenemos la función de R es igual a la constante de K entre R al cuadrado, donde F de R es la fuerza gravitacional a una distancia de R, el radio, del centro de la Tierra. K es una constante que depende del peso del meteorito. Dice, en la superficie de la Tierra el meteorito pesa trabajo de libras, como el radio de la Tierra es R, entonces tendríamos que F de R es igual a la constante de K entre R al cuadrado. Por ende sabemos que, bueno, se desarrolla de que trabajo es igual a constante y constante es igual a trabajo
por radio, no, sí, por radio al cuadrado. Después sustituimos la fórmula general. Vendría pasando de que la función de R es igual a trabajo por radio al cuadrado entre R al cuadrado. El trabajo realizado para la fuerza variable se calcula con la integral, esta misma, que es trabajo es igual a, este, sí, límites, que vendría siendo la función de R de la derivada de R. En este caso, el meteorito cae desde radio, que vendría siendo A, hasta R radio es igual a R. Así que nos quedaría como en esta expresión, que el trabajo es igual a radio del límite de A, no, el límite de radio a A, que vendría siendo la misma función de trabajo es igual a R, no, mm, trabajo por R al cuadrado entre R al cuadrado de la derivada de R. La integral de un medio, no, uno entre R al cuadrado es considerada con esta expresión. Este vendría siendo igual a menos uno entre R. Entonces nos quedaría como trabajo es igual a trabajo por R al cuadrado. Este, sí, hacemos el proceso. Nos quedaría como trabajo por R al cuadrado por menos 1R más 1 entre A, que esto vendría siendo, nos quedaría así. Es- Bueno, este trabajo realizado por la gravedad al traer el meteorito desde la distancia de A hasta la superficie terrestre. Y así quedaría la expresión. Gracias. Supongamos que un día te encuentras tomando agua y te preguntas, ¿cuánto trabajo debo aplicar para tomarme toda esta agua en una sola succión? Es decir, que todo el volumen que se encuentra dentro del vaso salga por el popote hacia tu boca. Bueno, sacamos las mediciones para nuestros primeros valores, que eso vendrían siendo el diámetro, la altura del agua y la altura del popote. Yes. Dibujamos el vaso. También necesitamos analizar las fórmulas que vamos a necesitar para sustituir nuestra integral, que nuestra integral es la fórmula del trabajo, que necesitamos masa, gravedad y altura, ¿verdad? Para la masa tenemos que es volumen por densidad, para la gravedad ya la conocemos, y la altura, ahora para analizar las alturas y saberlas sustituir bien dentro de nuestra integral, necesitamos saber dos cosas. ¿Cuál, dentro de nuestro planteamiento, es un dato y cuál es una función? Porque nos dan dos. La que es un dato fijo es la altura del popote, porque esta no va a cambiar. Y por aquí se desplaza el volumen. Para saber cuál es una función, tenemos que identificar cuál es la altura que va a cambiar, es decir, la altura del agua. La altura del agua es correspondiente a nuestra función y. Entonces, nos quedamos con que la altura que sí va a cambiar es la altura del agua, debido a que ésta se va a desplazar por el popote. Entonces, la función y es la altura de nuestra agua. Bueno, nos quedamos con que nuestros datos son el diámetro de 8 centímetros, la función 7 centímetros y la altura del popote que es de 20 centímetros. Para considerar el volumen desplazado necesitamos imaginarnos una sección mínima, pequeña, de el volumen que se es desplazado. De la misma forma que podemos calcular muchos trabajos o muchos desplazamientos del volumen desde la capa más alta a la capa más baja. Para comenzar a calcular el trabajo realizado por la succión, considerando el cambio del volumen desplazado hacia el fondo del vaso, necesitamos integrar
la función del trabajo multiplicándolo por el diferencial de la función, es decir, el volumen que se desplaza, la infinidad de veces que se desplaza, ¿verdad? Esta infinidad de capas que vamos a analizar aquí es cambiante, por eso es diferencial de y. Y se le multiplica para considerársele al cambio de capas a la integral, ¿verdad? Y además, el volumen de cada capa pequeña que vamos a analizar dentro del volumen que cambia es tan pequeño que se le va a considerar el volumen igual al área. Es decir, volumen igual a área igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo esta fórmula dentro de la masa en nuestra integral, nos quedaría volumen por densidad, que es igual a pi por radio al cuadrado por la densidad, la gravedad y la diferencia de las alturas, que sería la diferencia de el popote, altura del popote, menos la función. ¿Por qué la función y por qué no 7? ¿Por qué? Porque 7 no es constante. Este va a cambiar debido a que y es una función. La altura de nuestra agua es una función. Por la infinidad de veces que va a cambiar nuestra función. Ahora, definimos nuestra integral dentro de dos intervalos. ¿Por qué dentro del intervalo del agua? Del cambio del agua. ¿Por qué? Porque la altura del popote es un dato. Bueno, ¿y qué realmente estamos haciendo? ¿Qué estamos integrando? Pues estamos integrando la función y, que es la del cambio del agua, en el intervalo de a b, ¿verdad? Que sería la función constante de y analizada dentro de este intervalo, que al integrar vamos a descubrir o calcular el trabajo realizado necesario para desplazarlo fuera del vaso. Después, para comenzar a integrar, necesitamos primero saber cuáles de estos datos es correspondiente a una constante o un dato que nos dieron o que obtuvimos dentro del planteamiento del problema y cuál de estos es una función la cual vamos a integrar. Entonces, sabemos que pi es una constante, radio es una constante, la densidad es una constante y la gravedad es una constante, debido a que son datos que ya tenemos. ¿Cuál es una función? Pues la altura. ¿Por qué? Porque este es el dato que es cambiante. Por lo tanto, estos datos constantes pueden salir de la integral como una constante y para quedarnos únicamente con la función. Al quedarnos únicamente con la función dentro de la integral, la podemos integrar y ahora sí definir la expresión dentro del intervalo. Después, comenzamos a definir nuestra función dentro del intervalo, multiplicando la capa más alta por la capa más baja, es decir, 49.26, que es la constante, por la definición, donde sustituimos pues la capa más alta y la capa más baja, ¿verdad? Y tenemos que el trabajo realizado para levantar toda el agua a través del popote es de 0.569 joules.